Hola a todos. Bienvenidos a mi canal MR Magazine. Solo quiero decir que si te gusta mi vídeo y dejas un comentario a continuación, me haría muy feliz. También puedes suscribirte a mi canal si te gustan mis vídeos. Gracias y comencemos el vídeo. El mundo del entretenimiento turco vuelve a estar en el ojo del huracán tras un episodio inesperado que nadie imaginaba posible. Halil İbrahimceylan, actor conocido por su porte elegante y por una sensibilidad que conquista tanto en la pantalla como fuera de ella, tomó una decisión que sorprendió incluso a sus seguidores más fieles: visitar en persona a la familia de Esla Turkoglu, su expareja y compañera de reparto en recordados proyectos televisivos. Lo que parecía un rumor más en los pasillos del espectáculo se convirtió en realidad cuando varios testigos confirmaron que Ceylan se presentó en la casa de la familia Turkoglu, en un gesto que muchos califican como el movimiento más arriesgado de su vida sentimental. Su llegada estuvo marcada por una mezcla de tensión, sorpresa y curiosidad. Nadie esperaba verlo allí, sentado en el salón familiar frente a los padres de Esla, con la firme intención de ser escuchado. De acuerdo con fuentes cercanas, lo primero que Halil pronunció fue claro y directo: he venido porque necesito que me escuchen. Necesito que Esla me perdone. Estas palabras, expresadas con una voz firme pero impregnada de emoción, convirtieron la reunión en algo mucho más trascendente que una simple visita. La reacción de Esla no tardó en hacerse sentir. Acostumbrada en los últimos meses a mantener la distancia y evitar cualquier contacto con Halil, se mostró desconcertada al verlo allí, sentado frente a sus padres. Con incredulidad, se limitó a preguntar: Halil, ¿qué haces aquí? Su tono combinaba sorpresa, desconcierto y una pizca de molestia. Él, sin apartar la mirada, contestó con un aire de sinceridad que desarmó a todos los presentes. Cometí errores, pero estoy dispuesto a hacer lo necesario para corregirlos. No vine a hablar del pasado, sino a construir un futuro. Ese instante, según quienes estuvieron presentes, fue decisivo. Los padres de Esla intercambiaron miradas cargadas de significado, como si en esas palabras hubieran detectado un arrepentimiento genuino. La tensión, aunque palpable, comenzó a transformarse lentamente en una conversación profunda. Durante horas, Halil expuso sus sentimientos y explicó situaciones que hasta ahora habían permanecido en silencio. En un momento de franqueza conmovedora, se le escuchó decir: no espero que me perdones hoy, pero quiero que sepas que cada día pienso en cómo hacerte feliz. La honestidad de esas frases conmovió a los presentes y generó un ambiente en el que, poco a poco, las resistencias empezaron a ceder. La noticia de aquel encuentro no tardó en filtrarse. Apenas unas horas después, los portales de espectáculos turcos abrían con titulares sobre el inesperado regreso de Halil a la vida de Esla. En redes sociales, las opiniones se dividieron. Mientras un sector de los seguidores celebraba el valor del actor por enfrentar a la familia de su expareja con humildad y sin evasivas, otro grupo se mostraba escéptico, dudando de si este gesto sería suficiente para reparar las heridas del pasado. Lo más sorprendente es que Esla, pese a su incomodidad inicial, eligió escuchar. Se sentó frente a Halil, con las manos entrelazadas en sus rodillas, y dejó que hablara. En un momento dado, ella misma expresó con serenidad pero firmeza: Halil, tú no sabes todo lo que yo he vivido. La confesión abrió un nuevo capítulo en la conversación. Halil, lejos de interrumpir, asintió con respeto, como si cada palabra suya fuese una llave para abrir un baúl cargado de experiencias dolorosas. Fue entonces cuando la madre de Esla intervino con una frase sencilla pero poderosa: todos cometemos errores. Hijo, lo importante es cómo los corriges. Halil, conmovido, respondió: sé que las disculpas no bastan, por eso quiero demostrar con hechos que puedo ser mejor.
Ese intercambio suavizó aún más la atmósfera. Incluso el padre de Sla, un hombre de carácter reservado y mirada inquisitiva, esbozó una leve sonrisa, aunque sin dejar de observar cada gesto del visitante. La conversación derivó hacia terrenos más íntimos. Hablaron de sus carreras, de los recuerdos compartidos en los rodajes, de los momentos de complicidad que alguna vez los unieron tanto dentro como fuera de la pantalla. Hubo incluso un instante en el que ambos recordaron anécdotas de sus primeros días trabajando juntos, lo que provocó una risa inesperada que rompió, aunque brevemente, la barrera invisible que los separaba desde hacía meses. El punto más emotivo de la reunión ocurrió cuando Alil sacó de su bolsillo una pequeña caja. Dentro, un delicado colgante con una piedra azul que había pertenecido a su abuela. Quiero que lo tengas, no como símbolo de compromiso, sino como un recordatorio de que siempre estaré aquí para ti, dijo con la voz quebrada. Sla lo tomó en sus manos, sorprendida, y tras unos segundos de silencio, murmuró, «Es hermoso, no esperaba algo así». Ese gesto cambió el ambiente. La tensión se disipó lo suficiente como para que la madre de Sla propusiera prepararte. Entre el aroma cálido y el sonido del agua hirviendo, la conversación continuó de manera más distendida. Hablaron de amigos comunes, de la familia, de los cambios que ambos habían atravesado desde que se conocieron. Alil reconoció que el perdón no llegaría de inmediato, pero se mostró dispuesto a esperar el tiempo que hiciera falta. Sla, por su parte, admitió que, pese a las heridas, percibía en él una determinación distinta, una voluntad de reconstruir lo perdido. La reunión se prolongó hasta el anochecer. Antes de despedirse, Alil se levantó, miró a cada miembro de la familia y dijo: «Gracias por abrirme las puertas de su casa y de su corazón, aunque sea un poco. Esto significa más de lo que puedo expresar». Sla lo acompañó hasta la puerta. No hubo abrazos ni promesas explícitas, pero la chispa en sus ojos y el leve gesto de su cabeza parecían indicar que algo había cambiado. Afuera, la realidad era muy distinta. Vecinos, curiosos y hasta periodistas comenzaban a congregarse. Las redes sociales habían difundido la noticia en cuestión de minutos, y frente a la casa se habían reunido admiradores y reporteros. Alil, sereno, se limitó a decir: «No hay nada más que añadir por ahora». Fue solo una conversación entre personas que compartieron mucho. Con esas palabras, se subió a su coche y se marchó, dejando tras de sí un torbellino de expectativas y especulaciones. Esa misma noche, el tema se convirtió en tendencia nacional. Usuarios de Twitter analizaban cada gesto, cada palabra filtrada, cada mirada compartida entre ambos. Algunos hablaban de reconciliación inminente, otros de un simple cierre de ciclo. Lo único seguro era que la historia de Alil y Sla estaba lejos de terminar. Días después, la intriga se multiplicó cuando cámaras indiscretas captaron a Sla paseando por un parque con el colgante azul, colgado en su cuello. La imagen desató aún más debates. ¿Era un símbolo de que estaba abierta a un nuevo comienzo o simplemente un gesto de agradecimiento por un obsequio significativo? Mientras tanto, Alil optó por mantener un perfil bajo. En redes sociales compartió apenas un mensaje enigmático: «A veces, el camino más difícil es el que te lleva de regreso a casa». Para muchos, fue una clara alusión a la visita a la familia Turkoglu. En MR Magazine queremos saber tu opinión. ¿Crees que este encuentro es el inicio de una reconciliación verdadera o solo un episodio cargado de nostalgia? ¿Piensas que Alil Ibrahim Ceyhan está demostrando un amor sincero o que se trata de una estrategia mediática? Déjanos tu comentario, queremos escucharte. Y recuerda suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna actualización de esta historia. Si además quieres apoyar de manera especial, puedes hacerlo uniéndote con el botón de unirse,
lo que nos permitirá seguir creando contenido exclusivo sobre las estrellas más queridas del espectáculo turco. Tu participación, tus me gusta y tus comentarios nos ayudan a seguir creciendo y a traerte siempre lo mejor. Este episodio, sin duda, será recordado como uno de los momentos más comentados del año en la prensa rosa. Un actor valiente, una actriz sorprendida, unos padres expectantes y un público que no deja de especular, los ingredientes perfectos para una historia que continuará dando de qué hablar en los próximos días. Este es el final de las noticias que reuní para ti. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo.